¿Cuál va a ser el tema que vamos a tratar hoy? Bueno, decíamos al inicio de la reunión que Dios diseñó al hombre, Dios lo creó y lo diseñó como un siervo, bajo la perspectiva de que el ser humano fuera siervo, siervos los unos de los otros. Esta es una necesidad porque todos necesitamos de todos, por eso vivimos en sociedad. Si no, Dios hubiera creado muchas islas y nos hubiera puesto a cada quien en una isla y ya, para vivir solos, ¿no? Nos hubiera diseñado para vivir solos, no es así. Dios nos puso juntos, nos diseñó para vivir en sociedad. Y para poder vivir en la sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a servirnos los unos a los otros, ¿sí? Dando y recibiendo. Si esto es realidad en términos generales, eso quiere decir, tenemos que aprender a servirnos unos a otros en la sociedad y sobre todo como creyentes, cuanto más en la iglesia, como hermanos en Cristo. Este es un concepto muy importante. Nosotros tenemos que servirnos unos a otros para edificación mutua. Ok, el hombre fue creado por Dios como un siervo. En Filipenses 2:7 dice que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso nos indica que el hombre tiene semejanza de siervo. El hombre fue creado como un siervo para servir. Muy bien, eso nos queda claro, ¿no? Ahora, sin embargo, vamos a platicar hoy de cuáles son las motivaciones que nos van a llevar al servicio. ¿Cuáles son las motivaciones que nos impulsan como hijos de Dios a servir a nuestros semejantes y sobre todo a nuestros hermanos en Cristo? Porque dice la Escritura que debemos preferir a los hermanos en la fe antes que a otros. Primero los hermanos de la fe. Ok, vamos a aplicar hoy de eso, las motivaciones. En este capítulo 13, ustedes ya leyeron el título ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Se han imaginado esa escena? Esa escena impresionante. A mí me ha tocado en alguna ocasión lavar pies a algunas personas de la iglesia, pero me ha tocado que algún líder, nuestro líder de jóvenes en la iglesia donde yo estaba, nos lavara los pies. Me tocó 2 veces. Con nuestro difunto hermano Enrique, espanta en paz. No es cierto. Nuestro hermano Enrique, yo recuerdo como 2 veces que lo hizo, y es impresionante, se siente impresionante como alguien que tú consideras tu autoridad, ¿no?, te lave los pies. Lo hacen con una forma de simbolismo, porque nosotros entendemos hoy en día que no es una necesidad lavarnos los pies. Bueno, en algunos sí. Pero en aquella época sí era una necesidad. En aquella época recordemos que vivían en el desierto, que había arena, que usaban sandalias, así es que cuando llegaban a una casa venían con los pies calientes, llenos de tierra, y era parte de la cultura del buen trato de alguien que recibía, ¿no? Era parte del buen trato lavar los pies, ya sea que enviara a alguno de los siervos o si era una persona muy distinguida, tú mismo, el anfitrión, lavaba los pies de esa persona. Era algo común de la cultura, era parte de un servicio. Así es que hoy en día realmente no necesitamos lavarnos los pies, lo que necesitamos es servirnos en nuestras necesidades. Hay que contextualizarlo, pero el hermano sí lo hizo con una forma de simbolismo. Y se siente una presión, se siente algo distinto. Ahora imagínense que el Señor y Maestro, que dijo Jesús, yo soy su Señor y soy su Maestro, y Él lavó los pies de sus discípulos. Qué impresión, debe haber sido una impresión tremenda para ellos. Estaban cenando, porque dice el versículo 2, cuando cenaban. Se refiere aquí justamente a la cena, a la última cena en la que Jesús estaba con sus discípulos. Lo que pasa es que lo que otros evangelistas resumen en un párrafo pequeño,
Juan lo extiende desde el capítulo 13 hasta el 18. Bueno, todo el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, Jesús se encuentra en la cena con sus discípulos y les da enseñanzas íntimas solamente para ellos. Estas enseñanzas que no son tocadas en los otros 3 evangelios sinópticos, son tratadas solamente por Juan. Entonces, Jesús está cenando con ellos. Y nos dice el versículo 4 que se levantó de la cena y se quitó su manto. Es como decir, se quitó la chamarra, ¿no? Lo que le estorbaba. Es como si todos tenemos chamarra muy larga ahora en el frío y quieres agacharte para lavar los pies. No, pues te estorba, ¿qué haces? Te quitas la chamarra, algo así. Y tomando una toalla, se la ciñó. Es como decir, se la puso, la tenía ahí lista para usarla. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Una escena impresionante, algo que era una necesidad, repito, en aquella época, pero que ninguno de los discípulos quiso hacer. Era la oportunidad para que alguno de ellos dijera, yo, déjenme lavarle los pies, venimos todos cansados, todos con los pies, Señor, déjame comenzar contigo y luego sigo con los demás. Alguien, pero el hecho de que ninguno de los 12 haya tomado la iniciativa para lavar los pies de los demás, ¿qué nos indica? Que no era parte de su cultura, diríamos, su minicultura en la relación entre ellos y su maestro. Estaban más preocupados por ver quién se iba a sentar al lado de Jesús que por servirlo. Estaban más preocupados para saber quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos que por servir a los demás. Y eso que Jesús ya había dado antes enseñanzas al respecto, diciendo que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, aquí tiene que ser el servidor. Jesús ya lo había dicho antes, pero eso como que no les había entrado todavía. Esa fue la necesidad de que Jesús tuviera que, en este momento, cuando faltaban algunas horas para que Jesús fuera entregado, faltaban horas solamente para que Jesús fuera entregado, y Jesús pensaba, ¿cuál es la enseñanza que estos necesitan? ¿Cuál es la enseñanza que estos 12 necesitan ahora mismo? El servicio. No saben servirse los unos a los otros, no lo saben. Tenemos que enseñarles. Y entonces Jesús toma el ejemplo y lo hace. Pero en este pasaje, en este contexto de los versículos 1 al 15, tenemos algunos elementos que nos dejan ver cuál es la motivación que Jesús tuvo y por lo tanto la motivación que nosotros debemos de tener para servirnos unos a otros. ¿Cuál es la motivación que nos va a impulsar al servicio mutuo? ¿Lo platicamos? La primera motivación, la palabra clave es destino. Versículos 1 y 3. Ahí en el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, hay algo que Jesús sabía. Versículo 3, sabiendo Jesús. Estos dos versículos son claves porque nos hablan de lo que Jesús sabía, ¿verdad? Y que lo motivó a servir, porque después de que él sabía esto, es que él se levantó, vean versículo 4, después de que Juan nos dice, sabiendo Jesús estas cosas, dice, se levantó y se quitó el manto y comenzó a lavar los pies. Eso quiere decir, esto fue un impulso para Jesús. Este conocimiento, esto que Jesús sabía, fue lo que lo impulsó a servir a sus discípulos. Qué interesante, ¿no? Vamos a ver qué es lo que Jesús sabía, que fue lo que lo impulsó a servir. Versículo 1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Qué es lo que Jesús sabía? Que su hora había llegado. ¿Cuál hora? ¿A qué servía con su hora? ¿La hora de qué? Eso implica ¿qué? Que Jesús conocía su destino, a qué venía. Jesús lo tuvo siempre
claro. Él sabía a lo que venía. Entre otras cosas, Jesús vino a dar ejemplo, Jesús vino a formar a sus discípulos, sí, pero principalmente venía a morir por la humanidad, dar su vida en rescate. Lo dijo varias veces, porque el Hijo del Hombre vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía que había venido y sabía que su hora había llegado. Eso quiere decir, Jesús entendía el proceso que tuvo. Nació de una virgen, creció como un judío de Nazaret, conoció la ley. A los 30 años comienza su obra. Fue alguien sin pecado. Luego predicó para que la gente creyera que él era el Mesías. Formó a sus 12, porque después esos 12 son los que seguirían en su lugar, formando la iglesia, su iglesia. Jesús entendía que su destino tenía que ver con todo esto: vivir sin pecado, formar a sus 12, predicar que él era el Mesías, dejar bien claros esos conceptos y después morir. Él conocía perfectamente su destino. Y dice aquí, Jesús sabía. Y saben que esa palabra sabía está en tiempo perfecto. Jesús sabía esto de una manera concluyente, total, en una acción terminada, concluida. Él lo sabía, que su hora había llegado. Y como les dije, en este momento de su vida, Jesús estaba a horas de ser entregado. Jesús sabía que su hora había llegado. ¿Y entonces qué hizo? Servir a sus discípulos, complementando lo que les faltaba dentro del entrenamiento que Jesús tenía para ellos, para que fueran siervos, no ministros al estilo de lo que hoy en día nosotros muchos tenemos, ¿no? El gran siervo de Dios, el gran ministro de Dios. No, Jesús los quería formar como siervos. Les faltaba ese detalle, pero él sabía que su hora había llegado. ¿Ok? Versículo 3, como complemento de este conocimiento de que su hora había llegado, ¿qué más sabía Jesús? Fíjense, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Fíjense, no dice cerca de él, le había dado todas las cosas a su alcance para que se esforzara. No, le había dado el Padre todas las cosas en sus manos. Él era el Hijo de Dios. Además, Jesús sabía a ciencia cierta de dónde venía. Él sabía que había salido de Dios. ¿Y qué más? Y a Dios iba. Y esta palabra a Dios iba, ese verbo iba, está en presente continuo. Eso quiere decir que Jesús en ese momento estaba yendo hacia el Padre. Jesús sabía que cada acción que él realizaba lo acercaba más a su destino, regresar al Padre. Cada acción que Jesús estaba haciendo lo acercaba más a su destino. Entonces, con toda confianza pudo servir. Él sabía que había venido como hombre, como siervo, para cumplir la voluntad del Padre, siendo alguien sin pecado, entrenando a sus discípulos, luego muriendo por la humanidad y después regresaría al Padre. Él conocía su destino, así es que él no estaba preocupado por eso. Se ocupó entonces en completar el entrenamiento a sus discípulos, servirlos para que ellos aprendieran a servir. Trasladémoslo a nosotros. ¿Conoces tu destino? ¿Cuál es tu destino? Pues hay un dicho que dice que mi destino es comer maíz como cochino. No, pero ese no es. Ok. ¿Cuál es nuestro destino? Antes de Cristo lo sabías, o no, a lo mejor no lo sabías, pero era seguro. Sin Cristo, ¿a dónde ibas? ¿A dónde? Aunque no lo supieras, aunque no conocieras al Señor, tenías un destino: el infierno, el lago que arde con fuego y azufre. Ahora que estás en Cristo, ¿cuál es tu destino? Vas al cielo, pero mientras vas al cielo, ¿qué debes hacer? ¿Qué eres?
Conoces tu destino, ahora en Cristo lo conoces. Es servir a Dios mientras voy al cielo. Lo conoces. Jesús conocía su destino y eso lo motivó a servir. Si tú conoces tu destino, eso debe ser una motivación para el servicio. ¿Para qué estás aquí en la tierra? Para servir a Dios mientras vas al cielo. Ahí está. Si te sirves a ti mismo, entonces no estás cumpliendo tu destino. Palabra clave, destino. Otra motivación para servir, lo tenemos en el versículo 1, en la parte B. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Cuál es la motivación? El amor. La motivación para servir a los demás es el amor a las personas. Dice aquí que Jesús había amado a los suyos que estaban en el mundo. Los había amado. Una decisión que Jesús tomó es: yo he venido a ser siervo, así es que voy a servir. Y Jesús estuvo sirviendo a sus discípulos en lo que era necesario para edificar su fe y para prepararlos para cuando Él ya no estuviera. En eso mostró su amor. Entonces Jesús los había amado, pero vean lo que sigue diciendo después: los amó hasta el fin. Qué interesante, ¿no? Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, y luego dice, los amó hasta el fin. ¿Cuál fin? Es que Jesús ya se le acercaba el fin, ¿verdad?, de su vida. ¿A eso se refiere? La palabra fin es la palabra telos, que se refiere finalidad o propósito. Y cuando uno estudia esta oración en griego, se los voy a leer en griego. La oración los amó hasta el fin es eis telos egapesen autos, que literalmente se traduciría así. Eis significa de afuera hacia adentro, ir hacia allá, de afuera hacia adentro. Entonces, de afuera hacia adentro, Jesús, de afuera hacia adentro del propósito, porque es telos, eis telos, de afuera hacia adentro de su propósito, los amó a ellos. ¿Cómo entendemos esta oración entonces? Que Jesús demostró el amor, el verdadero amor hacia ellos. Acuérdense que el amor tiene que ver con acciones. El amor no tiene que ver con intenciones ni con palabras, es con acciones. El amor ágape tiene que ver con el amor demostrado a través de acciones. ¿Cómo demostró Jesús que realmente amaba a sus discípulos? Llevándolos al propósito que Dios tenía para ellos. De acuerdo a su propósito los amó. De acuerdo a la finalidad por la cual fueron llamados por Dios, así los amó a ellos. ¿Cómo demostró su amor entonces Jesús hacia sus discípulos? Llevándolos a los propósitos de Dios. Esto es evangelismo. Qué interesante. ¿Cómo demuestras tu amor a los que no tienen a Cristo, a los inconversos? ¿Cómo les demuestras amor? Dándoles un abrazo, diciéndoles que los amas. ¿Así? Llevándolos a Cristo. La forma de mostrar amor, Jesús dice que Él le mostró su amor a sus discípulos, ¿cómo? Llevándolos a su propósito, telos, a su finalidad. La forma en la que demuestras amor es llevándolos a Cristo. Y a los que ya están en Cristo, ¿cómo demuestras amor? Sirviéndolos, ¿para qué? Para que sean edificados en los propósitos de Dios, sean llevados a los propósitos de Dios. El verdadero amor siempre se traduce en servicio, y el servicio tiene que ver con llevar a las personas a los propósitos de Dios. Esto es lo que dice esta frase, que nosotros muchas veces la leemos y no la entendemos. Si ustedes la leen así nada más como está ahí, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, hasta ahí todo va bien, los amó hasta el fin. Pues la idea que entendemos es, los amó hasta el día de su muerte, ¿no? Así lo entiende uno. Hasta el día de su muerte Jesús los amó.
no dice eso. La verdadera traducción sería que Jesús, de acuerdo al fin establecido de antemano para ellos, los amó, ¿verdad?, llevándolos a los propósitos de Dios. Esa es la forma correcta de amar. La segunda motivación para el servicio, ¿cuál es? El verdadero amor. ¿Cómo vas a mostrar amor? A los que no conocen a Cristo, predicándose el Evangelio, y a los que ya, edificando su vida para que sigan en los propósitos de Dios. Eso es amar, según este versículo. Así es que el amor es tu segunda motivación para servir. Tercera motivación. Dice el versículo 8. Pero para entenderlo un poquito más, vamos a leer desde el 6. Cuando Jesús comenzó a lavar los pies de los discípulos, Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies a mí? Y yo creo que Jesús pensó, pues tú no lo hiciste, tú debiste haberlo hecho, pero no lo hiciste, pues yo lo estoy haciendo, ¿no? Tú me lavas los pies a mí. Y Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Es como si Jesús le dijera: no te me adelantes, mira, cuando acabe de lavarles los pies, les explico. ¿Sí? Ahí viene una enseñanza para ustedes, no te me adelantes, espérate tantito. Pero Pedro, ya saben cómo era del ebrestado, ¿y qué le dijo? No me lavará los pies jamás. Ah, caray, así de duro era Pedro, así de contundentes: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vamos a entender esa frase, porque esta frase es la importante para que entendamos qué motivación tenemos para servir. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo entienden esa oración? No tendrás parte conmigo. ¿No podrás ir conmigo al cielo? ¿No podrás ir conmigo al cielo? ¿Lo entienden así? ¿Cómo? ¿No podrás ir ¿no podrás ir conmigo en el proceso? ¿No serás mi amigo? ¿Ok? Tiene que ver. Les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros leemos aquí la versión Reina Valera, parecería que está en futuro. No tendrás. Y yo pensé, esto está conjugado en futuro, ¿no? Y cuando busco, me encuentro que este verbo no está en futuro, está en presente continuo. Entonces Jesús no le está diciendo no tendrás, sino no tienes parte conmigo. Si no te lavo los pies, Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, eso quiere decir que no tienes nada que ver conmigo. No tienes comunión conmigo ni con mis ideales. Todo lo que te he enseñado te ha entrado por un oído, te sale por el otro. No tienes parte conmigo, no tienes relación conmigo, no tienes comunión conmigo, no tienes participación, no hay algo común entre nosotros. Si no te lavo los pies, eso quiere decir que no hay relación entre nosotros. Qué lástima que no te ha entrado nada. Qué lástima que tus valores no han cambiado. La palabra clave para servir, ¿cuál es? Comunión. Tener participación con Jesús, tener comunión con Él. ¿Qué significa tener comunión? Tener en común todas las cosas. Si Pedro no se dejaba lavar los pies, ¿qué quería decir? Que Pedro no tenía nada que ver, ninguna cosa en común con Jesús. Y cuando Pedro escucha eso, ay, caray, reaccionó. ¿Cómo que no tengo nada que ver contigo, Jesús? Tengo todo que ver, quiero todo contigo. Y por eso le dice Pedro: Señor, no solo mis pies, lávame también las manos y la cabeza. Todo, porque quiero dar a entender que quiero todo contigo. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Quiero todo contigo. ¿Cómo cambió Pedro, no?
Pedro entendió que si tienes comunión con Jesús, vas a seguir sus valores, vas a seguir su conducta, quieres tener todo que ver con Él. Comunión es la clave. Si tú tienes comunión con Jesús, vas a ser un servidor. Si no eres un servidor, ¿qué es lo que estás indicando con ello? Que no tienes nada que ver con Jesús. Eso que dices de que eres cristiano, eres de Cristo, no es cierto, porque tus palabras lo dicen, pero tus acciones no. No tienes nada que ver con Jesús. Palabra clave para el servicio: comunión. ¿Tienes comunión con Jesús? Quiere decir que tienes en común todas las cosas con Él. Entonces sirves como Él sirvió. ¿Ok? Siguiente. Versículo 10. Jesús le dijo, después de que Pedro le dice: Señor, no solo mis pies, también lávame las manos y la cabeza. Después de eso, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Versículo 10. Jesús le dijo: el que está lavado, ¿qué dice? No necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Cuando dice aquí, aunque no todos, ¿a quién se refería? A Judas, ¿verdad? O sea, Jesús ya estaba aquí aludiendo a Judas, él no, pero todos los demás sí, ya están limpios. Y dice aquí Jesús, el que está lavado. Otra palabra interesante, muy interesante: está lavado. Tiempo perfecto, modo participio. Y siempre lo digo para aquellos que les gusta anotar esos detalles del griego. ¿Qué es el tiempo perfecto? Dijimos, una acción concluida. El que ya está lavado por Dios. Además está en voz pasiva. Nadie se puede lavar así por sí mismo. Es lavado por Dios. Modo participio, modo habitual. Eso quiere decir, ya fuiste lavado completamente y además habitualmente estás lavado. Esta palabra además, lavado, es la palabra lowo, que significa ser completamente bañado, o sea, bañado de cuerpo completo. Eso significa bañarse el cuerpo completo. Jesús está utilizando ese ejemplo para decirle: el que ya se bañó completamente todo su cuerpo y se talló bien, bueno, que fue tallado por Dios, fue lavado. El que ya fue lavado, ¿qué dice más adelante? Ya está limpio. Está limpio todo, todo limpio. Por eso, aquellos que ya fueron lavados no necesitan sino lavarse los pies. Esta es otra palabra, lavarse, no es la misma palabra que arriba. No es la palabra loúo, que significa bañarse con el cuerpo completo, no. Esta es la palabra gipto, que significa lavarse una parte del cuerpo. ¿Qué es lo que Jesús iba a hacer? Solamente lavar los pies. Jesús utiliza esto, ¿no? Porque cuando está en el campo, ¿de qué habla? De cosas del campo. Y cuando le va a decir a Pedro sobre su fe, le dice: tú eres Pedro y sobre esta roca. Cuando quiere hablarle de su declaración, Jesús siempre utiliza los elementos que tiene en la mano, las cosas que va a hacer para que ellos lo entiendan. Y aquí, como iba a lavarles los pies, utiliza el ejemplo de estar ya todo limpio, estar todo bañado. Pero ¿a qué se refiere realmente Jesús cuando les dice: ustedes ya están limpios, ya fueron bañados por Dios? ¿A qué se refiere? Es una acción divina, por supuesto, de aquellos que se han acercado a Dios. En el mismo contexto de esta enseñanza, en el capítulo 15, versículo 3, digo es el mismo contexto, ¿por qué? Porque Jesús se encuentra igual en la cena, en la última cena, no se ha movido de ahí, y en ese mismo contexto les dice: ya vosotros estáis, ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. ¿Con qué
guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y qué dice aquí? Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra te ha limpiado. ¿Limpiado de qué? Si es la palabra la que te limpia, ¿de qué te limpia? Y estar limpio, ¿saben lo que significa? Estar libre de mugre. Eso significa la palabra aquí, limpio. Ustedes ya están limpios, o sea, libres de mugre, libres de impurezas. ¿Cuál es la mugre en nuestra vida? Si lo que nos limpia es la palabra, ¿cuál es la mugre en nuestra vida? Si Dios nos limpia con la palabra, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál es la mugre? Las ideas del mundo. Por ejemplo, en las cuestiones del servicio. ¿Cómo ve el mundo el servicio? ¿Cuál es el concepto que el mundo le da al servicio? ¿Es humillante? En el mundo el servicio es humillante, es denigrante, es bajar escalafones en el escalafón social, que sirvan los que están abajo. Los que estamos acá arriba debemos ser servidos por ellos, ¿no? Hay pastores que se comportan así, ¿no? Como que todo el mundo me sirva. De vez en cuando está bien, pero no es por escalafón, no. Estamos creados para servir, y el que está más arriba debe servir más a los demás. Jesús lo dijo, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, aquí será el que sirve. Con un concepto totalmente distinto, ¿no? ¿Cuál es la mugre de la que debemos ser limpiados? Los conceptos del mundo. ¿Qué concepto traían los discípulos en este momento? Jesús entran al cuarto, todos con los pies sucios. Nadie le lavó los pies a nadie. Porque ¿en qué estaban pensando? ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién se sentaría al lado de Jesús? Es lo que estaban pensando. No estaban pensando en servir. Traían el concepto del mundo todavía. Por eso Jesús les dice, ustedes ya están lavados, pero déjenme llevarles todavía un detalle más que les falta en su mentalidad. Tienen un poquito de mugre ahí todavía, porque no han aprendido el servicio. ¿A qué nos referimos aquí, hermanos? Mentalidad, cambio de mentalidad. La palabra de Dios nos limpia, nos cambia, para que los conceptos del mundo ya no gobiernen nuestro estilo de vida. Para que puedas servir a tus hermanos, para que te puedas convertir en un siervo, lo primero que tiene que cambiar es tu mentalidad. Si no cambias acá, no vas a cambiar en todo lo demás. Tus manos no van a obedecer, tus pies no, porque no cambiaste la mentalidad. Tienes que cambiar la mentalidad. Eres un siervo. ¿Y qué es lo que te cambia? ¿Qué es lo que te limpia de los conceptos del mundo? La palabra. Ok. Y por último, la última motivación. ¿Cuáles hemos visto? Destino, amor, comunión, mentalidad. Y vamos con la última. La última motivación que tenemos para el servicio mutuo. Versículo 15, que es justamente parte del versículo que memorizamos, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Porque ejemplo se da. Es más, vamos a decir los dos versículos, 14 y 15. ¿Se acuerdan? A ver, 1, 2, 3. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué tenemos que servir a los demás? Porque Él nos puso el ejemplo. La palabra ejemplo es la palabra hupodeigma, que significa dejar un patrón, mostrar cómo se hacen las cosas. ¿Qué mejor manera de enseñar que poniendo el ejemplo? Que cuando tu seguidor, tu discípulo, tu aprendiz
ve cómo lo haces tú. Eso es lo mejor. De hecho, así es como se aprende en la vida. Así es como los hijos aprenden las cosas buenas y malas de sus padres, de lo que ven. Cosas buenas y malas se aprenden de mirar. ¿Quieres enseñar algo? De poner un patrón, deja un ejemplo, que te vean cómo lo haces y entonces lo seguirás haciendo. Jesús dice, yo les he dado el ejemplo, o sea, puse un patrón. Por eso Jesús tuvo que quitarse su manto, agarrar una toalla, agarrar el agua, arrodillarse y lavar uno por uno los pies de sus discípulos para dejarles los pudo haber regañado, ¿no? Su método pudo haber sido el regaño o la enseñanza, el pizarrón. Pónganme atención, miren, nadie lavó los pies de nadie y deben de hacerlo porque, a ver, repitan conmigo. Pudo haber enseñado o pudo haber regañado. Sin embargo, ¿qué hizo? Lo hizo. Puso el ejemplo. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho a ustedes, así ustedes hagan con los otros. ¿Por qué debemos servir? Porque Jesús vino a servir. ¿Quieres un ejemplo de servidor? Jesús lo dijo, yo no he venido a ser servido, vine a servir. Tenemos entonces aquí las 5 motivaciones que nos deben llevar a ser servidores de Dios. La primera motivación, ¿cuál es? Destino. Por favor, vayan pasando los músicos para que cantemos una última canción después de esto, después del repaso. Entonces, la primera es destino. ¿Conoces tu destino? Comer maíz como cochino, decíamos. No es cierto, esa no. ¿Cuál es tu destino? Ahora que estás en Cristo, servir mientras vas con Dios. Ese es nuestro destino. Lo conocemos, hagámoslo. Segundo, el amor. ¿Y qué significa amor? Demostrar con acciones, ¿verdad? Acciones que edifiquen a los otros. Tú amarás correctamente cuando a los que no conocen a Cristo les prediques el Evangelio, y a los que ya lo conocen los edifiques en la fe. Eso es mostrar amor. No significa palabras ni abrazos y besos, no. El amor se demuestra a los perdidos llevándolos a Cristo, y a los que ya son salvos edificando su fe. No hay de otra. Número 3, comunión. Aquel que dice que tiene comunión con Dios debe seguir sus mismos valores. Si dices que tienes comunión con Jesús y no sirves a otros, estás demostrando con tu conducta que no tienes nada que ver con Dios, que no tienes ninguna participación con Jesús. Se demuestra sirviendo la comunión. Número 4, mentalidad. Porque si no cambias acá, no van a cambiar tus acciones. Tienes que reconocer que eres un siervo. Y número 5, ejemplo. Jesús nos dejó el patrón, nos puso el ejemplo. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? ¿Cuántos queremos decirle, Señor, enséñame a ser como tú? Quiero hacer las cosas que tú hacías, quiero vivir en tu voluntad. Deseo, Señor, ser como tú. Por eso vamos a terminar cantando este coro. Pónganse de pie.